El Señor me les bendiga en gran manera y vamos para la enseñanza del día de hoy, pero vamos a pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo nos dé la dirección que necesitamos para poder entender la palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén. Soberano Señor Jesús, te damos gracias por este momento tan especial, el cual nos estás dando la oportunidad de poder escuchar la palabra, la cual estamos necesitando para enfrentar estos días que son tan difíciles. Rogamos pues que esta tu palabra sea refrigerio para nuestros huesos, medicina para nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Amén y amén. Vamos a hablar hoy con respecto a un tema que no ha sido ajeno para muchos en todo el planeta, y tiene que ver con el adulterio, la infidelidad del hogar y los peligros que esto conlleva. Muchas personas han sufrido el dolor de una traición, del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las consecuencias que la infidelidad traerá? Porque esto es algo que, aunque la persona infiel quiere evitarlo, siempre le llegará el justo juicio en base a la infidelidad misma. Recordemos que las Sagradas Escrituras dice que lo que el hombre o la mujer siempre, esto recogerá. Y vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 1 en adelante, que habla con respecto a la infidelidad. Dice: atiende a mi sabiduría, hijo mío, presta atención a mi inteligencia. Así sabrás ser discreto y podrás hablar con conocimiento. Si algo nos dice el Señor a través de Salomón, es que para evitar al máximo cualquier clase de consecuencias económicas, espirituales, emocionales, sentimentales, debemos de andar con sabiduría y ciencia. Recordemos que sabiduría tiene que ver con la capacidad de actuar correctamente, y la ciencia tiene que ver con los pronósticos de lo que puede pasar con lo que yo estoy haciendo, o las consecuencias positivas o negativas. En este caso estamos hablando de los peligros del adulterio. Por lo tanto, la sabiduría y la ciencia tiene que ver de cómo debo de andar para evitar caer en esta trampa del enemigo y entender las consecuencias futuras que se obtienen a causa de un mal paso. Dice el versículo 3 de Proverbios capítulo 5: pues la mujer ajena habla con dulzura, y su voz es más suave que el aceite, pero termina siendo más amarga que el ajenjo y más cortante que una espada de dos filos. Una de las trampas que el enemigo coloca en el adulterio es que pone al hombre o a la mujer que está dispuesto o dispuesta a desbaratar un hogar, o a hablar palabras suaves, hermosas y atractivas. Esta es la persona
que se involucra en un hogar ya establecido. Está la otra parte del hombre o la mujer que se deja atraer por las palabras dulces como miel y suaves que le está expresando la otra persona, con la idea de que se desbarate su hogar y vea a él o a ella de quien vienen estas palabras como miel y suaves como mejor que las que recibe en la propia casa. Pero dice que al final, o sea, las consecuencias de esa mala acción de caer en la trampa de las palabras dulces y suaves que llevan al adulterio, es que dice, pero termina siendo más amarga que el ajeno. Recordemos que la palabra amargura es un sentimiento de frustración, de tristeza o de sufrimiento, o también un sentimiento de desilusión. Entonces, uno de los peligros es caer en las palabras suaves como miel que está ofreciendo quien se está entrometiendo en una relación, o quien está escuchando esas palabras dulces desde afuera, teniendo su propio hogar establecido. Dice el versículo 5 de Proverbios capítulo 5, andar con ella o andar con él, dependiendo de quién es el que está intrometiéndose en el hogar. Andar con ella o con él conduce a la muerte. Sus pasos llevan directamente al sepulcro. ¿Cuál es la principal muerte en la cual la persona que está cayendo en la trampa del adulterio, tanto el que inicia como el que recibe, es la muerte espiritual y la muerte sentimental? Espiritual, porque en el momento en que comienza a practicar el pecado del adulterio, recordemos que el adulterio es amar a alguien diferente al cual ya está establecido. Adulterio es igual a infidelidad, a fornicación. Entonces dice, está la muerte espiritual, porque por causa del pecado se aparta de Dios. Está la muerte sentimental, porque comienza a matar en su corazón los buenos pensamientos, las buenas acciones de su cónyuge actual, para poder avivar los falsos sentimientos que vienen desde afuera, o los falsos sentimientos que se albergan en la persona que está permitiendo que entre el sentimiento de cometer el adulterio, pensando en los placeres de afuera, omitiendo más bien los placeres que da el propio hogar. Dice el versículo 5, andar con ella conduce a la muerte, sus pasos llevan directamente al sepulcro. A ella o a él no le importa el camino de la vida, ni se fija en lo inseguro de sus pasos. Cuando una persona está intrometiéndose en un hogar, o la persona del hogar está recibiendo el adulterio desde afuera, ninguno de los dos les importa el sufrimiento de a quien le está haciendo infieles. Eso entonces se llama dureza de corazón. Por eso dice aquí, a ella o a él no le importa el camino de la vida, no mide consecuencias. Ambos, los que están cayendo en el adulterio, piensan que todo les va a salir color de rosa, porque hay una atracción, hay un enamoramiento y todo es bello. Pero no podemos olvidar que escoba nueva barre muy bueno, pero a medida que se va desgastando, se va volviendo menos útil. Dice el versículo 8, aléjate de la mujer ajena,
o aléjate del hombre ajeno. Ni siquiera te acerques a la puerta de su casa, para que no pierdas la riqueza de tus años en manos de gente extraña y cruel, para que ningún extraño se llene con el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. De lo contrario, acabarás por lamentarlo cuando tu cuerpo se consuma poco a poco. Entonces, ¿qué dice acá en la palabra? Aléjate de aquella persona en la que crees que puedes caer en la trampa del adulterio, para que no pierdas la riqueza de tus años. ¿Cuántos hombres y mujeres, después de haberle entregado al cónyuge los mejores años de su vida, las mejores experiencias, ya él o ella se cansó y quiere buscar unas nuevas experiencias, un nuevo estilo de vida? Aquí hace una advertencia, y es: no menosprecies la juventud dándole a un extraño tu vida. Verso 11 dice: de lo contrario, acabarás por lamentarlo cuando tu cuerpo se consuma poco a poco. La juventud, la belleza, la posición económica o social no permanece para siempre. ¿Cuántos hogares fueron destruidos por causa del adulterio? Y aquel quien abandonó su hogar se fue con otra persona, quizás más joven, quizás más bonito, más bonita, quizás con más dinero. Y pasaron los años y esta persona que abandonó su hogar cayó en la pobreza. Esa persona quien fue involucrado en adulterio ya no quiso seguir con él o con ella y le abandonó. ¿Cuántos hombres y mujeres, después de haber abandonado su hogar con el tiempo, ya están intentando buscar que el hogar que había sido purificado, santificado, que había recibido la bendición de Dios, les vuelvan a recibir? Por eso acá hace una advertencia, para que, dice el versículo 9, para que no pierdas la riqueza de tus años en manos de gente extraña y cruel, porque apenas te explote, te abandonarán. Las Sagradas Escrituras dicen: con la vara que midas serás medido. Una persona, hombre o mujer, que por causa del adulterio, de la fornicación, de los placeres, abandona el hogar que inicialmente fue dado por Dios y santificado, es una persona que a futuro abandona el nuevo hogar y así se pasa de fuente en fuente. El versículo 15 del capítulo 5 de Proverbios dice: calma tu sed con el agua que brota de tu propio pozo. No derrames el agua de tu manantial, no la desperdicies derramándola por la calle. Aquí dice: la intimidad que siempre has tenido con tu cónyuge han de ser solo para ustedes dos. Aquí advierte: no derrames el agua de tu manantial. Cuando una persona cae en el adulterio, sabe qué agua está regando en su vida y que siempre le perseguirá: la mala fama, la promiscuidad. ¿Por qué? Una persona promiscua es aquella persona que el pecado sexual, después de la segunda vez, lo sigue haciendo, sin importar con cuántas personas sea futuro. Recordemos que una persona que no respeta el hogar propio no va a respetar los hogares nuevos que son formados en la base del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la dureza de corazón. No derrames el agua a tu manantial, no la desperdicies derramándola
por la calle. Pozo y agua son tuyos, y de nadie más. No lo compartas con extraños. La vida sexual, de acuerdo a la palabra de Dios, es solo para tu cónyuge. Cuando tú cometes infidelidad, por mucho que conozcas a esa persona a la cual has decidido dañar tu hogar, por la cual tú dañaste tu hogar, esa persona ante Dios siempre será un extraño, siempre será una extraña. Bendita sea tu propia fuente. ¿Cuál es tu propia fuente? El cónyuge que Dios te dio, el papá o la mamá de tus hijos. Ese es el quien tiene la bendición. Bendita sea tu propia fuente. Goza con la compañera o el compañero de tu juventud, delicada o delicado y amoroso o amorosa, que nunca te falten sus caricias, que siempre te envuelvan con su amor. Dice el Señor acá, goza las circunstancias con la persona que te ha dado la juventud. Luego dice que nunca falten sus caricias. No las repartas con las personas extrañas afuera. Verso 20 dice, ¿por qué enredarte, hijo mío o hija mía, con la mujer o con el hombre ajeno? ¿Por qué arrojarte en brazos de una persona extraña? El Señor está pendiente de la conducta del hombre o de la conducta de la mujer. No pierde de vista ninguno de sus pasos. Todo lo que el ser humano haga, para bien o para mal, el Señor lo está viendo. Y aunque yo ore, aunque yo vaya a la iglesia, aunque ayune, aunque diezme, si mi relación está formada en el pecado, no tendrá la bendición de Dios. Porque muchas veces nos enceguecemos y creemos que al comenzar a ir a buscar de la presencia del Señor a la iglesia con quien estoy en pecado, Dios va a olvidar y va a pasar por alto el dolor y el sufrimiento que se le causó a la persona que se abandonó, a la que se le fue infiel. Creeremos que Dios va a pasar por alto el dolor que quedan los hijos al ver de que su papá o su mamá dañó el hogar por buscar personas extrañas. Y a esto se lo suma la hipocresía, cuando la persona que daña el hogar comienza a hablar mal de su propio cónyuge para poder justificar el pecado y buscar aprobación de otras personas. Pero recordemos que Dios conoce el corazón y Dios es el que trae juicio. Estamos en tiempos finales y el Señor en cualquier momento llegará. ¿Y cómo te encontrará? Si has pecado, si has dejado que el adulterio te esté abrazando, apártate, porque si estás escuchando esta palabra, Dios te está dando una oportunidad. Dice el versículo 22 de Proverbios 5. Al malvado lo atrapa su propia maldad, su propio pecado lo sujeta con un lazo. A veces el pecado entra no por los halagos desde afuera, sino porque el que está adentro ya se ha vuelto duro de corazón, malvado y consintiendo el pecado en su mente. Y luego termina entonces las consecuencias: hogares destruidos, divorciados, hijos sufriendo, viviendo en la calle o levantándose con rebeldía y con maldad. Y el verso 23 dice: su indisciplina lo llevará a la muerte, su gran necedad a la perdición. ¿Qué dice el Señor acá? Nunca esperes, si estás viviendo una relación fundada en el pecado,
que al final sea un hogar feliz o te vaya bien. Has caído en la trampa del hombre o de la mujer cruel, quien te envolvió con palabras suaves y envueltas en miel, pero que al final serán palabras de amargura. Muchas personas que abandonaron hoy el hogar están sufriendo en gran manera y no vuelven al hogar que abandonaron por vergüenza, otros por orgullo y otros porque fue tanto el dolor que hicieron a estos padres, al cónyuge o a los hijos, que mataron el amor y ya no les abren la puerta para una segunda oportunidad. Y hay otros que por la misericordia están disfrutando de una segunda oportunidad, y aunque hubo un perdón muy bonito en el hogar restaurado, queda la conciencia marcada en aquel o en aquella que llegó a dañar en algún momento el hogar. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te pedimos perdón por el pecado del adulterio, de la fornicación, de la inmoralidad sexual, de la infidelidad, que ha sido el causante de la destrucción de muchos hogares, de la destrucción de muchos niños, jóvenes, adolescentes y aún personas adultas. Te pedimos perdón por la dureza de corazón de aquellas personas y ruego, bendito Señor, que reprendas en gran manera el pecado y permita, Señor, y lleva a que haya una restauración. Trae, Señor, paz, sanidad espiritual y emocional a aquellas personas que están pasando por el dolor de la traición de sus cónyuges. Bendito Señor, tu palabra dice que el que se acerca a ti, Señor, tú no le echas fuera. Pido por aquellos hombres y por aquellas mujeres que han sido víctimas de este gran flagelo, que ha sido una trampa, una red que el enemigo ha extendido para dividir los hogares y acabar con la humanidad. Ahora pues, bendito Señor, si alguien está escuchando esta palabra y está viviendo en pecado, llévale a que reconozca su pecado y su maldad, se arrepienta delante de ti, que todo lo ves y todo lo escucha, y aparta, Señor, esa dulzura de las palabras que vinieron camufladas por el pecado, que al final sabemos que se convertirán en ajé, en amargura. Reprendemos, bendito Señor, ese espíritu, ese demonio que está encargado de fomentar y fortalecer el adulterio, la fornicación, la infidelidad emocional y sexual y del hogar. Y aquellos, Señor, que se están arrepintiendo, recíbele, Señor, sus vidas con tu sangre, lávales de todo pecado y maldad y dale la sabiduría, Señor, para reconquistar sus hogares y dale la paz que tanto necesitan, porque una de las consecuencias que da el que comete o el que vive en el adulterio es que pierde la paz. Señor, muchas gracias. Benditos sean, Señor, todos los hogares constituidos bajo tu palabra, hoy y siempre. Bendito, Señor, las parejas que se respetan del uno al otro. Bendito, Señor, el fruto de su vientre y lo que hacen con sus manos. Y, como dice tu palabra, la maldición caerá sobre quien practica el pecado. Amén y amén. El Señor les bendiga en gran manera y hasta una próxima ocasión, si Dios lo permite. Recuerden pasar esta enseñanza por las redes sociales.